Muy bien, alumnos, vamos a ver nuestra tercera clase del día de hoy. Nos tocaría ver el curso de Historia del Perú, ¿no? El curso es, bueno, el tema es los viajes de los portugueses, siendo este nuestro tema número 4. Ya estamos casi como por la mitad del libro, ¿no? Ok. ¿Quiénes son los antecedentes? ¿Qué nos dice Liges, no? Primero, ¿no? Dice que en Europa se da, ¿no?, esta iniciativa, este deseo por descubrir nuevos medios geográficos, ¿no? Aparte, en esta época, recordemos que el comercio con Asia se había visto involucrado porque el imperio musulmán llega a tomar Constantinopla, lugar de entrada y conexión entre Asia, África y Europa, ¿no? Entonces, los europeos, por querer tener rutas nuevas, ya que por vía terrestre no se podía, tenías que pasar por los musulmanes, queriendo evitar esto, buscan nuevas rutas para llegar a China, a la India y seguir poder comerciando, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que van a ser los pioneros, los primeros, los principales en buscar estas rutas? Más de los españoles y los portugueses, ¿no? Debido a que ellos gozan esta zona geográfica que están entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, ellos van a impulsar mucho estas navegaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da? ¿Por qué se da, no? ¿Qué es lo que sucedió para que sea eso, no? En primer lugar, lo que ayudó muchísimo a que los españoles y los portugueses pudieran lograr esto es lo que decían, ¿no?, la geografía, ¿no? Tienen casi entre los portugueses y los españoles 360 grados, casi 360 grados de costa, ¿no? En cambio, por ejemplo, el Perú tiene solamente una pequeña franja, ¿no? Ellos tienen una gran cantidad de costa, por lo tanto pueden construir una gran cantidad de puertos, pueden poner una marina, ¿no?, que se dedica al comercio, ¿no?, una marina mercante muy grande, ¿no? Puedes construir un montón de barcos y tener una flota comercial bastante poderosa, ¿no? Entonces, eso es lo que decía, ¿no? Más, recordemos, eso de que ya no podías ir, ¿no?, a través de tierra, ¿no? Tenías que buscar una nueva ruta comercial, ¿no? Punto número 2, experiencia de navegación, ¿no? Hasta el siglo XV, bueno, al llegar al siglo XV, los marinos portugueses y españoles fueron los que tuvieron más experiencia navegando, ¿no? Por esta necesidad de comercial, y porque también sus gobiernos impulsaron mucho la navegación, sobre todo el portugués, ¿no? El mismo rey va a impulsar de una manera increíble la navegación y los descubrimientos de nuevas tierras, ¿no? Entonces, esto les va a permitir llegar a los archipiélagos del océano Atlántico, ¿no? Y van a bordear la nueva ruta de la seda a través del África, ¿no? Para esto, ¿no?, a mediados del siglo XV, los portugueses y los españoles van a formar un tratado, ¿no? Un tratado en que los portugueses iban a tener dominio sobre las costas africanas y los españoles iban a verse todo lo que quedaba después, ¿no? Zona de archipiélagos, islas y demás, ¿no? Esto, por ejemplo, le dio posesión a los españoles sobre las Islas Canarias y a los portugueses sobre toda la costa africana, ¿no? Porque estaban tratando de descifrar si es que bordeando el África podían llegar hacia la India o hacia China, ¿no? ¿Cómo se da esto, alumnos? Esto se da por el espíritu de la cruzada y lucha contra los infieles, ¿no? ¿Qué sucede, alumnos? Y esto es algo muy interesante, ¿no? A ver, creo que acá tengo un mapa, a ver. Ok, sucede eso, ¿no? Recordemos, alumnos, y guiándonos de la imagen, que España, lo hemos visto en lo que es Historia Universal, me parece, ¿no? España estaba dominada por los musulmanes, ¿no? Todo esto lo voy a poner con azulito mejor, así, todo eso que es el territorio de la actual España y Portugal le pertenecía al califato Omeya, ¿no? Los árabes habían podido poner su dominio sobre Europa, ¿no? En la zona ibérica, ¿no? Entonces, y tenemos acá un pequeño espacio, ¿no?, que es el reino de Asturias, ¿no? Recordemos que los musulmanes
intentaron ingresar, ¿no? O llegar a esos territorios más al fondo de Europa, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Recordemos que el Imperio Carolingio los va a detener y les va a quitar esta porción, ¿no? Ocurrido esto, nace también las cruzadas. Por lo tanto, la guerra cristiana también se vuelve una guerra política, ¿no? En la que van a querer someter o recuperar las tierras que alguna vez le pertenecieron a los cristianos, ¿no? Se forman estas coaliciones, ¿no? Y van a querer someter y expulsar a los musulmanes para recuperar territorio que le pertenecía, ¿no?, a los cristianos, ¿no? En esta unión va a aparecer el reino de Castilla, que el reino de Asturias se va a volver el reino de Castilla. Van a formar alianzas con los distintos pueblos militares y van a iniciar la invasión hacia lo que es territorio árabe, ¿no? Esto va a hacer que poco a poco, como vemos aquí, el territorio cristiano vaya tomando posesión, ¿no? Aquí ocurre la unión, ¿no?, del reino de Castilla, ¿no?, y el casamiento de los reyes católicos, ¿no? Y ellos van a formar esta alianza para expulsar, ¿no? Al punto de que literalmente destruyen a los musulmanes, los aplastan y finalmente los expulsan, ¿no? Debido a esto es que aquí recién, con ya el territorio devuelto a los españoles y parte de Portugal que se está dando aquí, van a iniciar sus expediciones marítimas, ¿no? Porque si no hubiesen expulsado a los musulmanes, no se hubiese podido dar esto. Entonces, ese es un contexto histórico lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como Portugal fue uno de los principales o de los países o de las zonas que más rápidas se libró del dominio musulmán, ellos van a ser uno de los primeros reinos en patrocinar estas nuevas expediciones, ¿no? Como tenían una costa de su territorio bastante grande, ellos lo que van a hacer es fomentar, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a querer estudiar, ¿no?, todo lo que es el Océano Atlántico, ¿no? Y su primer interés, lo que les dije, ¿no?, querer llegar a la India bordeando a África, ¿no? ¿Quién va a ser quien va a impulsar esto? Va a ser impulsado por el príncipe Enrique el Navegante, ¿no? Este príncipe que vio que había mucho potencial en el dominio marítimo, hijo del rey de Portugal Juan I, va a usar sus poderes políticos para formar, ¿no?, a todos o volver a Portugal una potencia marítima en toda Europa, ¿no? Y él va a fundar la primera escuela naval del mundo en 1415, ¿no? La Escuela Náutica de Sagres, así fue como se llamó. Aquí se fundó el centro científico más grande sobre náutico y también sobre desarrollo marítimo, ¿no? Aquí habían grandes científicos, matemáticos, cartógrafos. Ellos, con sus grandes descubrimientos, empezaron a rotular nuevos planos, formar nuevas embarcaciones más grandes, más resistentes, que pudieran hacer viajes más largos, porque hasta ese momento no había necesidad de hacer grandes viajes, ¿no? Entonces, aquí se van a formar los mejores marinos, ¿no?, de toda Europa. Incluso otros países van a mandar a sus marinos a estudiar en esta escuela, ¿no? Escuela Náutica de Sagres, que hace la más importante, ¿no? Ellos van a lograr grandes descubrimientos hacia el favor de su reino, ¿no?, que al final se va a volver un imperio comercial. Portugal va a abrir las puertas de Europa hacia el mundo de la navegación, ¿no? Se va a iniciar con ellos, ¿no? Entonces, los portugueses, sus exploraciones, ¿no? Cada etapa constituye un nuevo descubrimiento, ¿no? La primera etapa, que se da entre el 1414 y 1437, los portugueses van a ir, ¿qué cosa?, descubriendo nuevas islas, ¿no? En 1419 encuentran las islas madereiras, ¿no? ¿Por qué madereiras? Porque eran islas con grandes riquezas primarias, ¿no? Mucho bosque, mucha madera por explotar. Recuerden que si descubrían nuevos territorios con materias primas, ¿no?, esta idea también imperialista va a ser que toda la materia prima va a su reino, ¿no? Entonces, eso fue lo que descubrió, ¿no? Y las madereiras, porque encontraron mucha materia prima en madera, ¿no?, que era también muy importante, muy usada. Recuerden, en esta época los barcos eran de madera, no eran de metal, ¿no? En la segunda etapa, que iniciamos en el 437 hasta
el 1460. Aquí las expediciones van a ir bordeando el África, ¿no? Van a irse a lo más del sur posible del continente africano, van a bordear toda la costa africana, ¿no? Y los portugueses después de cada expedición van a regresar con ¿qué? Con esclavos negros, oros, toda la materia prima, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a colonizar Azores, la expedición hacia el Golfo de Guinea, nuevas tierras, ¿no? Cabo Verde y Sierra Leona, ¿no? Entonces ellos van a llevar, como les digo, ¿no? Descubren un lugar, llevan la materia prima y eso sirve también para sus descubrimientos científicos, ¿no? Van a cartografiar y van a saber las características de los lugares que están descubriendo, ¿no? Y la tercera etapa, que se descubre la desembocadura del río Congo, ¿no? Aquí Bartolomé Díaz va a zarpar de Portugal con 3 embarcaciones, va a lograr pasar todo el Golfo de Guinea y va a creer que él ya cruzó todo el África, ya bordeó todo el África, ¿no? Y que ya tuvo una ruta hacia la India, ¿no? Él llamó a esa zona, ¿no? Las tempestades, ¿no? Porque era una zona muy de clima muy agresivo con los navegantes, ¿no? Pero va a cambiarse su nombre, ¿no? El rey de Portugal le va a cambiar de Cabo de las Tormentas a Buena Esperanza, ¿no? Porque ellos ya creían que con esta ruta, con esta nueva ruta, con la finalización de toda su investigación, tenían una nueva ruta para comerciar y ellos iban a ser los únicos que tenían esta ventaja, ¿no? Un poco de lo que ellos hacían, ¿no? Ahí vamos a agrandar esta imagen, ¿no? Esto es lo que hacían, ¿no? Los portugueses iban bordeando, salían de Portugal, lo voy a poner con rojo porque se ve mejor, iban haciendo esto, ¿no? Navegaban pegadito a la costa africana, iban avanzando, iban a bordear. Ellos tenían que descubrir dónde finalizaba África, ¿no? Y hasta dónde navegar para llegar a Asia, ¿no? Específicamente a la India. Y bueno, no se nota aquí, lo voy a yo poner con amarillo, ¿no? Ellos hacen estas pequeñas grabaciones aquí, ¿no? Tienen esto aquí, tienen esto de aquí, van cartografiando eso, ¿no? Esto, por ejemplo, es un mapa de aquella época, ¿no? Miren todos los cálculos de rosas náuticas, descripciones gráficas, ¿no? Todo esto tiene descripciones gráficas, tal vez ustedes no lo vean, pues tiene descripciones gráficas. Los portugueses a su llegada ponían, ¿no? Usaban grandes cartógrafos, grandes científicos de la época para describir todas estas zonas, sus cualidades, por ejemplo, sus materias primas. Y si vemos, ¿no? en el cuadro de aquí, vemos que lo que más se trajo fue, a ver, bueno, pues con esto aquí, ¿no? Esclavos, ¿no? Esclavos, que era lo que se llevaba, materia prima, minerales, ¿no? Y todo eso lo demás. Entonces, eso es lo que ellos hicieron, descubrieron y abrieron paso, ¿no? Hasta su nueva ruta. Entonces, fue un gran descubrimiento para la época y volvió a los portugueses, ¿no? De un reino pequeño en una potencia comercial y marítima de las más importantes de todo el mundo. Entonces, eso es, ¿no? Todo impulsado por este príncipe que vio que había un gran potencial en los viajes marítimos, ¿no? Hasta que en el 1498 Vasco da Gama, ¿no? Partió hacia la India y va a llegar, ¿no? Hasta la costa occidental africana, ¿no? Él va a doblar y al final con él se va a concluir el viaje, ¿no? Con él se va a construir la nueva ruta marítima de Europa hacia Asia, bordeando todo el África y llegando hacia la India, ¿no? Esto hizo de que los portugueses fueron los primeros comerciantes marítimos con los asiáticos, ¿no? Sobre todo con los de las Indias, ¿no? Esto va a llegar posteriormente en 1500, que grandes navegantes al final ansiando buscar más y más rutas, porque al final esta zona se volvieron una zona, todas las grandes potencias europeas van a querer usar sus rutas para comerciar, ¿no? Con los asiáticos, ¿no? Esto va a hacer que buscando nuevas tierras, ¿no? Los portugueses lleguen a las costas brasileñas, ¿no? Que sería la única colonia de Portugal en América. ¿Y alumnos? Y nos dicen, ¿no? Que una de las preguntas concurrentes en el examen de admisión es sobre los exploradores, sobre el explorador portugués que llegó a la India, ¿no? Que transformó de Portugal de un reino pequeño a la superpotencia marítima de la época, ¿no? Esto fue hecho por
Vasco da Gama.